daremos inicio a las actividades académicas, con el panel de expertos, la realidad de la formación en salud y su empate con el mundo laboral, a cargo de la doctora Carolina Ortega Franco, titular de la Coordinación de Educación en Salud. La doctora Carolina del Carmen Ortega Franco es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Nayarit, especialista en epidemiología por la Universidad de Guadalajara, IMSS. Es maestra en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara y maestra en Gestión de Salud por la Universidad del Valle de México. Cuenta con un diploma en docencia, gerencia de salud, calidad de la atención y seguridad del paciente. Ingresó al IMSS en el año 2003, donde se ha desempeñado como epidemióloga de primero, segundo y tercer nivel de atención, jefe de Educación e Investigación en Hospitales, profesor del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente, jefe de División de Epidemiología Hospitalaria en Unidad Médica de Tercer Nivel de Atención y nivel federal del IMSS, coordinador de asesores del director de Prestaciones Médicas y titular de la Coordinación de Planeación en Salud. Ha sido jefe de la División de Programas Educativos, titular de la Coordinación de Educación en Salud y durante 2 años responsable de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud de la Dirección de Prestaciones Médicas. En su carrera docente ha sido profesor de seminarios, talleres, simposios, cursos monográficos, congresos y sesiones académicas, en casi un centenar de ocasiones. En pregrado, profesor de licenciaturas de Medicina y Enfermería de la UDG, de internado médico y de médicos pasantes de servicio social en el IMSS, de cursos técnicos de nutrición y enfermería del IMSS, en posgrados de diplomados de profesionalización docente, calidad y epidemiología en el IMSS UDG, titular de la residencia en epidemiología, de maestrías de gestión de salud y en modalidad a distancia de profesionalización docente, obesidad, influencia, formación de gestores de calidad, así como sus funciones de coordinador de tutores en línea. También es profesor y auditor líder del Consejo de Salubridad General desde el año 2012. En temas de investigación, es autora de 61 carteles de investigación presentados en diversos foros nacionales e internacionales, ganadora del 3er lugar en trabajos libres del Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica, director de 27 tesis de Creo que ya, listo. Buenos días. Pues bienvenidos a las actividades académicas de nueva cuenta y por favor les pido que recibamos al doctor Víctor Hugo Borja Aburto, que nos acompaña en esta importante mesa de discusión. El doctor Víctor Hugo Borja es originario del estado de Guerrero. Él cursó la carrera de médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es maestro en salud pública y en ciencias en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública, obtuvo un doctorado en epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y por su compromiso y trabajo profesional con la salud pública del país, la divulgación científica de sus contribuciones e impacto en las áreas de epidemiología, es un salubrista mexicano reconocido a nivel internacional. Estoy sintiendo la mirada aquí del doctor Borja porque ya no quiere que lea su CV. Él es una persona que entre sus múltiples funciones y actividades como salubrista ha sido titular de la unidad de atención primaria a la salud en el IMSS, también fue director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, también fue responsable titular de la Unidad de Educación e Investigación en Salud y hoy día es responsable del área de atención médica de la institución del IMSS Bienestar. Bienvenido, doctor Víctor Hugo Borja, mi maestro. Gracias. También quisiera dar la bienvenida al doctor Enrique Ruelas Barajas, que nos acompaña en esta pequeña mesa de discusión. Muchas gracias, doctor. El doctor Enrique Ruelas es médico cirujano, egresado de la Universidad de La Salle, con mención honorífica, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto y cursó el programa de Alta Dirección AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE, en México.
Actualmente, el doctor Ruelas es presidente y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud, profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, miembro del Consejo de Dirección del Institute for Healthcare Improvement, el EHI, de Estados Unidos de Norteamérica y Senior Fellow de esta misma organización. Líder mundial en mejora de la calidad de sistemas de salud ubicada en Boston y también ocupa el cargo de Senior Advisor del grupo de Washington, D.C. de Albright Stonebridge Group. Ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México durante la celebración del 150 aniversario de su fundación. Es fundador y presidente de la primera firma consultora en mejora de calidad de la atención médica en América Latina, Qualimed S.A. Se ha desempeñado también como director de fomento institucional de la Fundación Mexicana para la Salud y otros muchos cargos en términos de mejora de la calidad asistencial. Es también un gusto reconocer que su más reciente premio es el Premio Guillermo Soberón al Desarrollo de Instituciones de Salud por el Consejo de Salubridad General. Bienvenido otra vez, doctor Ruelas. Y por supuesto, nuestro tercer panelista es el doctor Juan Víctor Manuel Lara Vélez. Le pedimos por favor que pase por acá con nosotros, doctor. Adelante, bienvenido. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara, pediatra, egresado del IMSS, neonatólogo, egresado del IMSS, coordinador de carrera de medicina de la Universidad de Guadalajara, el CUCS, por 15 años, profesor titular C con 40 años de servicio en la Universidad de Guadalajara, maestro en Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Médicas por la Universidad de Guadalajara. Fue presidente de la ANFEM durante el periodo 2007-2009 y le gusta repetir porque actualmente vuelve a ser presidente de la ANFEM. Fue también vicepresidente de la FEPAFEM, la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, durante el periodo 2009-2011, representante institucional de la Universidad de Guadalajara ante la ANFEM, y bueno, vocal 1 de ANFEM de 2009-2021, vicepresidente de ANFEM 2021-2023, vocal titular ante la COMAEM 2021-2023 y representante académico de la FEMAFEM para la región norte de las Américas de México, Estados Unidos y Canadá. Bienvenido, doctor Víctor Lara. Y bien, pues en esta primera mesa que queremos hablar un poco, abordar la realidad de la formación en salud y su empate con el mundo asistencial. Como ustedes ven, tengo acompañándonos en esta sesión 3 importantísimas visiones. Nosotros siempre hemos promulgado en la Coordinación de Educación en Salud que la formación de recursos humanos para la salud debe de ser un binomio, un matrimonio entre la parte asistencial y la parte educativa. Y entonces, con esta representación de quienes son los responsables de la formación académica del pregrado y la parte curricular de todos los cursos del personal en formación, está el doctor Víctor Lara, con esta representación de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina. Pero también está la parte de la representación asistencial con el doctor Víctor Hugo Borja, que hoy en día tiene la responsabilidad mayor al respecto de generar una nueva forma de operar la atención a la salud en México. Y por supuesto, no podemos dejar de lado una tercera visión, un papel de la observación, del análisis, de la identificación a los éxitos y a los retos que podamos enfrentar en esta importante tarea que es la formación de recursos humanos a través del doctor Ruelas. En ese sentido, quisiera yo pedir para arrancar esta mesa durante algunos minutos al doctor Víctor Lara nos pudiera compartir desde alguna de su perspectiva justo el enfoque de la importancia de la formación de recursos humanos enfocados hacia la satisfacción de las necesidades en la parte asistencial. Adelante, doctor Víctor, por favor. Buenos días a todos. En primer lugar, déjenme decirles que me congratulo mucho que estemos unidos precisamente en esa palabra de matrimonio, que me parece que ahorita pudiera ser algo interesantemente importante en lo que corresponde a la formación de los recursos en salud que nuestro país debe iniciar a hacerlo. Debo reconocer, y lo puedo decir,
que ahorita traemos un problema en cuanto a la cantidad de demanda de oferta educativa para campos clínicos, precisamente por el crecimiento tan importante que hemos tenido de las escuelas y facultades de medicina. Habemos en ANFEM 116 escuelas inscritas, de las cuales obviamente el 54% son escuelas particulares y con una evidencia clara de que el incremento ha sido aproximadamente entre 5 escuelas por año, que el incremento es por la demanda del ámbito de la educación médica. De las cuales uno de los puntos que me parecería muy importante para que contextualicemos la cantidad de escuelas y facultades de medicina que se encuentran acreditadas al momento es de alrededor del 60%, teniendo en cuenta nosotros la necesidad de hacer un incremento en ello para que pudiéramos validar los aspectos de calidad de ellos. Quisiera empezar que, siendo este el escenario en el cual las escuelas y facultades de medicina se enfrentan, les diría yo a ustedes que me queda muy claro que entre los problemas de la formación de recursos en salud se encuentran obviamente 4 o 5 oportunidades que me parece que son importantes. 1, la insuficiencia y la distribución inequitativa del personal de salud de nuestro país. 2, esa desarticulación de las instituciones prestadoras y las formadoras de recursos humanos. Quiero decirles que definitivamente para nosotros como ANFEM es una preocupación muy importante el hecho de que la vinculación sea a través de una norma, como lo fue la 033, la cual estamos esperando que precisamente sea publicada y en la que la doctora Carolina Ortega y su servidor tuvimos un buen avance de estar inclusive insistiendo de cuáles serían los puntos más importantes para nosotros. La otra es que hay una pérdida de personal calificado con una migración inclusive desregulada y obviamente unos niveles muy importantes de conflicto laboral. Yo creo que con este marco de lo del proceso educativo me referiría a que esa es la situación de ANFEM y no sé si cumpla con la expectativa, doctor Ortega, o quiere que agregue algo más. Listo. Por supuesto, doctor Víctor, es importante pues este enfoque de la matrícula, de la calidad del proceso educativo y del déficit, ¿no?, que hoy tenemos identificado en recurso humano a la salud. Valdría la pena continuar en el transcurso de la semana analizando si realmente nos hacen falta más médicos o nos hace falta localizarlos en un mejor sitio, ¿no?, donde se requieren. Por supuesto, le pediría también ahora al doctor Víctor Borja justo esa parte, ¿no?, que hemos trabajado muchísimo con el doctor al respecto de esta equidad en la atención y la gran responsabilidad y el proceso y la planeación y ya el despliegue que hoy día es una realidad de lo que está haciendo el IMSS Bienestar y la parte de esa cobertura justo en la formación del recurso humano. Yo le pediría, por favor, doctor Borja, si nos puede compartir algunos puntos. Sí, muchas gracias por la invitación. Me gustaría hablar un poco de lo que es el IMSS Bienestar y el proceso de centralización de los servicios que hemos tenido en esta época de inicio del IMSS Bienestar, que es un sistema de salud para la población sin seguridad social. Llevamos ya algún tiempo planeando y buscando cómo mejorar la atención a la población sin seguridad social. Ha habido cambios legislativos y si vemos todo este sistema de salud como un proceso de entradas, procesos y resultados, y en donde la infraestructura es la primera parte, la política, el establecimiento de la política, la infraestructura, la formación de recursos humanos, el financiamiento, que permitan tener unidades médicas donde se van a prestar servicios de salud y después tenemos que analizar cómo son los procesos de atención. Finalmente buscamos unos resultados que es el mejoramiento de salud de la población. Durante estas primeras fases de la creación del IMSS Bienestar hemos estado trabajando sobre todo en la primera parte, en la parte de las entradas del sistema, del mejoramiento de la infraestructura, del equipamiento, de la conservación y mantenimiento de los hospitales y de la contratación o mejorar la certeza laboral de los recursos humanos. Hasta ahora hemos
23 estados de la República han cedido voluntariamente los servicios de salud que manejan en las Secretarías de la Salud de los estados en la parte de atención médica al IMSS Bienestar por medio de acuerdos de coordinación. Al firmarse estos acuerdos de coordinación, ceden las unidades médicas y el financiamiento asociado a estos servicios. Y también se transfieren los recursos humanos, tanto el personal de base como el personal contratado temporalmente. Hasta ahora, decíamos, son 23 estados que han firmado estos convenios. En estos 23 estados hay 53 millones de mexicanos sin seguridad social a los que daremos los servicios. En estos servicios de salud hay 13.966 unidades de primer nivel de atención y 707 hospitales que están siendo transferidos al IMSS Bienestar. Y este proceso de transferencia es un proceso que lleva tiempo. No de un día para otro se amanece y se dice que ya son del IMSS Bienestar. Obviamente se tienen que preparar todas las condiciones para este cambio, desde una parte jurídica, y en eso hubo un decreto de creación el 1 de agosto del 2022 del IMSS Bienestar como una OPD. Y sí quiero diferenciar el IMSS Bienestar, que ahora le llamamos así IMSS Bienestar, y normalmente lo escribimos con mayúsculas, del programa IMSS Bienestar, que es un programa que atiende cerca de 13 millones de mexicanos y que es un programa que está dentro del IMSS régimen ordinario con recursos propios. Cuando nos refiramos a este programa le llamamos programa IMSS Bienestar y a la OPD IMSS Bienestar le llamamos IMSS Bienestar. Entonces, IMSS Bienestar fue creado el 1 de agosto del 2022 y para dar rumbo hacia dónde va, también el 7 de septiembre del 22 se publicó un programa estratégico y el modelo de atención a la salud para el bienestar, que es el modelo que vamos a implementar en el IMSS Bienestar y en las otras instituciones de salud, se publicó el 25 de octubre del 22 y desde entonces hemos estado trabajando para poder implementar este modelo. Y el 29 de mayo del 2023 se publicó la extinción del INSABI, de tal manera que lo que tenía el INSABI y los recursos que manejaba el INSABI se transfirieron al IMSS Bienestar. Como les decía, al principio hemos trabajado más en el rescate de la infraestructura, se han habilitado los hospitales y terminado aquellos que estaban pendientes. Ha habido conservación y mantenimiento por cerca de 6,000 millones de pesos, el equipo médico por cerca de 10,000 millones de pesos que se ha comprado. Se han basificado a 10,000 trabajadores en esta transferencia y se basificarán muchos más. El presidente habló que había en el país cerca de 90,000 trabajadores en condiciones precarias del personal de salud. Pero lo más importante, después de esta transferencia de los servicios de salud y del establecimiento de la política general, es cómo vamos a operar los servicios y el mejoramiento de la calidad en la operación. Y para eso necesitamos personal educado y capacitado de acuerdo a las labores que van a desempeñar en el más bienestar. Hemos hecho mucho énfasis en el reclutamiento de médicos especialistas porque de las 4 especialidades o 5 especialidades básicas que se tienen en los hospitales básicos comunitarios, tenemos muchas plazas vacantes, sobre todo en los lugares más alejados donde tradicionalmente ha sido difícil conseguir médicos especialistas, cirujanos, pediatras, internistas, anestesiólogos, ginecólogos, que mucho nos han ayudado los residentes para complementar su formación y dar este servicio en algunas rotaciones, pero eso no es suficiente. Necesitamos tanto en el primer nivel como en el segundo nivel personal de base y que el personal becario complemente su formación supervisado por alguien en estos niveles. Pero esto ha sido difícil. La tradición ha sido que el personal pasante de pregrado se queda solo en las unidades. Y esto es lo que buscaremos, que siempre haya personal de base.
Decíamos que lo primero que se estableció fue la política la política de este sistema de salud para la población sin seguridad social, que se le llama Sistema de Salud para el Bienestar, y es un sistema público donde se integran tanto las instituciones de seguridad social como las aquellas dedicadas a la atención de personas sin seguridad social. Este sistema es universal, gratuito, oportuno y de calidad. Y este modelo se basa en la atención primaria a la salud. Sin embargo, la formación que tenemos en las universidades y en el posgrado también no siempre permite o la formación es adecuada para trabajar en equipo. La atención primaria a la salud se basa en trabajar en equipo, son equipos multidisciplinarios, y se basa en el acceso. Debe haber acceso para toda la población a estos servicios. Debe ser integral, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la detección de la enfermedad de manera oportuna, la curación de la misma, los cuidados paliativos, etcétera. Y también la participación de la comunidad. Ha sido difícil, no solo a nivel operativo en las comunidades, tener estos equipos que trabajen como equipo, sino desde el nivel central trabajar en equipo no es fácil. Y esta cuestión complementaria no ha sido fácil. Y los médicos clínicos normalmente piensan en la persona que tienen enfrente y no piensan en una población de responsabilidad. Y en la APS es eso, tienen una población de responsabilidad y uno de esos individuos es el que tienen enfrente en una consulta tanto preventiva como curativa. Pero pensar en la salud, en la enfermedad de la comunidad no es algo que se pueda cambiar de manera inmediata. De manera que nosotros trabajaremos con todos aquellos que nos ayudan a la formación de recursos humanos en las siguientes etapas para poder tener un personal adecuado que dé la atención primaria a la salud, sobre todo a estas personas sin seguridad social. Muchísimas gracias, doctor Víctor Hugo Borja. Y justo en este análisis de retos, de lo que se necesita y lo que se forma, adelante, maestro Ruelas. Gracias, Caro. En los minutos que me corresponden, yo quiero abordar 5 temas. 1, permítanme usar una metáfora y ahora la explico, el barco carguero con alas. 2, competencias enfocadas. 3, competencias fuera del radar. 4, disonancias cognitivas. Y 5, convergencia en tiempos definidos. Antes de seguir, quiero expresar primero mi agradecimiento a la doctora Carolina Ortega y además reconocerle el valor que ha aportado a esta área. Vi el programa, me parece estupendo, yo creo que tiene una cobertura muy amplia de temas además fundamentales. Y además la labor que hizo para convocarnos a los 3 fue digna de ser reconocida, fue capaz de reunirnos con poca anticipación para coordinarnos y ahí estábamos los 3 formados a las órdenes de la doctora Ortega, así es que mil gracias por esta convocatoria y esta invitación. Y en segundo lugar, también decirles que me da muchísimo gusto compartir esta mesa con 2 grandes amigos de muchos años, con el doctor Víctor Hugo Borja y con el doctor Víctor Lara. Como les decía yo hace unos días, es un honor estar entre 2 Víctor. Entro al tema. Me parece que es fundamental abrir el espectro del tema de la formación de recursos humanos en salud. El espectro de los profesionales para la atención de la salud. Y en este sentido, en primer lugar, me refiero, no todo es atención médica, ya lo sabemos, pero no necesariamente estamos atendiendo a lo que no es atención médica. Y yo les pregunto, como me he preguntado y como estamos viendo en otros países, ¿dónde queda el tema de la creación de salud, que va antes de la prevención e incluso antes de la promoción? ¿Qué estamos haciendo para crear salud en las comunidades, en las sociedades humanas? Y es un tema en descubrimiento, es un tema al cual no se le conoce
con la profundidad con la que hemos estudiado la patogénesis. Y resulta que ahora tenemos que entender la salutogénesis. Y eso nos lleva a pensar entonces en esa ampliación del espectro. Si lo vemos como círculos concéntricos, yo diría que en el centro de esos círculos concéntricos, pues obviamente están los profesionales de siempre, a los que dedicamos la mayor parte del tiempo de análisis, discusión y empleo. Médicos, enfermeras, simplemente hay que ver el programa aquí. Pero yo me pregunto, si abrimos el espectro un poco más, ¿dónde están los espacios para analizar el papel y la formación de nutriólogos, de gerontólogos, de psicólogos? Aunque aquí hay algún tema de psicología, hay una participación de psicólogos, tampoco es un tema que se esté analizando con la profundidad con la que se analizan otras profesiones. Y si abrimos todavía más el espectro en esta línea de crear salud, ya no es un tema de médicos ni de enfermeras, es un tema de sociólogos, es un tema de antropólogos, es un tema de expertos en redes sociales. Y no me estoy refiriendo a Facebook y a todas estas, me estoy refiriendo a redes sociales desde el punto de vista de sistemas adaptativos complejos. Bueno, y de la mano de esto está entonces dónde están las discusiones, por ejemplo, sobre el mercado laboral, y me parece estupendo que la doctora Ortega haya propuesto este empate entre el mercado laboral y la formación de recursos. Y por otro lado, ¿dónde está el tema, por ejemplo, de burnout, de desgaste emocional y físico, que seguramente vivimos de una manera atroz en los últimos 3 años, particularmente quienes estuvieron enfrentando a pacientes con COVID y a sus familiares? De tal manera que hay la necesidad de abrir el espectro. Por un lado en las profesiones y por otro lado en la concepción misma de lo que debe hacer un sistema de salud, que es mucho más que atención médica. El doctor Borja hablaba ahorita de atención primaria. Bueno, evidentemente ahí hay un tema fundamental. Yo agregaría a eso, insisto, la creación de salud. Y entonces entro a la metáfora. Hemos construido durante más de 100 años en el mundo un barco carguero. En este país, 80 años, desde que se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este año, hace 80 años, la Secretaría de Salud en 1943 también. Y entonces lo que hemos creado es un barco carguero. Imaginemos estos barcos que atraviesan el Canal de Panamá o que llegan a Manzanillo o que llegan a Veracruz, con enormes contenedores que se van formando hacia arriba en hilera y que no da uno crédito de cómo es posible que un barco cargue todo eso. Bueno, lo que hemos construido son barcos cargueros con la carga de la enfermedad, literalmente, o sea, el ejemplo es casi exacto. Bueno, y de pronto decimos, pero ese barco carguero que se ha ido especializando en llevar la carga de la enfermedad, en manejar la carga de la enfermedad, ahora tiene que hacer algo para evitar que se le sigan acumulando los contenedores de enfermedad. Y entonces, si ahora vemos en ese espectro el tema de la salutogénesis, entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un barco en donde el experto en conducirlo es un capitán de barco, quienes lo conducen con el capitán son oficiales de barco, quienes van en el barco son marinos del barco, como es el caso de nuestro sistema de salud, enfocado sobre todo en la carga de la enfermedad? ¿Cómo es posible que de pronto les pidamos que hagan algo que no es para lo que están hechos? Y queremos que entonces el médico y la enfermera empiecen a pensar en salutogénesis, o en prevención, o en promoción, como si fueran expertos en ese tema. Y entonces digo, pues es que es muy fácil. Pongámosle alas al barco para que empiece a volar. Hagamos que el mismo personal, con el mismo equipo, con los mismos contenedores, ahora haga cosas para las cuales no fue diseñado en los últimos 100 años. Me parece que tenemos que abrir el espectro y empezar a pensar ahora en términos de recursos humanos cómo vamos a enriquecer a las instituciones y cómo vamos a enriquecer los perfiles profesionales para entonces avanzar en una vertiente que no es para la cual el sistema como está diseñado fue diseñado. Segundo tema, competencias enfocadas. Nos hemos ido enfocando a lo largo de los años en objetivos, en problemas, en competencias y me llama la atención a veces que las competencias pueden ser una larga lista de competencias.
Cuando yo veo eso, y detrás de eso los conocimientos que tiene que adquirir un estudiante de la carrera que sea, utilizo otra analogía que la he mencionado en varias ocasiones en la ANFEM, en conferencias de ANFEM desde hace años. Cuando les digo, me da la impresión de que a veces ponemos a un estudiante al principio de la carrera como si lo pusiéramos en la Ciudad de México y luego lo llevamos de aquí a Guadalajara, por ejemplo, la tierra del doctor, 5 horas de carretera, y cuando llega allá este personaje, este joven, y le decimos en su examen profesional o en el examen de residencias, me tienes que decir en dónde viste signos o señalamientos de no rebasar y en qué kilómetros, cuántos eran y en qué kilómetros. Y entonces este joven fácilmente va a decir, mire, le juro que sí los vi, pero no me fijé en qué kilómetro y cuántos, no los conté, porque además usted me dijo que tenía que ver vacas y burros y cactus y nubes y camiones, pues me hizo aprenderme todo. Bueno, es que estaban en tus competencias, tenías que aprenderte de todo. Pero usted me está diciendo ahorita que me tuve que haber fijado en los señalamientos de no rebasar. Pues claro, porque te pudiste haber matado. ¿Y por qué no me lo dijo hace 5 años? ¿Por qué no me lo dijo hace 5 horas? A lo que voy es a que esas competencias generales necesitamos, me parece, enfocarlas todavía más y ser capaces de desarrollar competencias que finalmente hagan convergente lo que se enseña con lo que se necesita en las instituciones. Y lo que se necesita en las instituciones es lo que necesitan los pacientes de carne y hueso. Bien, en este sentido, concluyo este segundo tema, ¿dónde está la identificación de las áreas de máxima calidad? Desde la perspectiva de quien enseña y desde la perspectiva que da el servicio. Que por cierto, en la medida en la que se va avanzando del pregrado al posgrado, se van haciendo convergentes. Porque en la enseñanza de las residencias o en los posgrados, finalmente quien enseña es el mismo que está haciendo atención a la salud. Entonces, esa convergencia no necesariamente está explícita y creo que hay que identificar en torno a esa área de máxima calidad las prioridades en términos de competencias. 3, competencias fuera del radar, solamente las menciono. Nos preocupa tanto la seguridad de los pacientes. ¿En qué año de la carrera? ¿En qué año de la residencia? ¿En qué año de la formación de posgrados, de lo que ustedes quieran? Se les enseña a los jóvenes qué es la seguridad de los pacientes y qué hacer para evitar daños. 2, atención humana. Aquí mismo en este auditorio hace 4 o 5 años hice una encuesta, una de 4, preguntando una sola cosa: ¿cuáles son las 5 acciones más importantes para dar una atención humana a un paciente? Mencione, o la siguiente parte era 5 acciones, cada acción debe ser expresada en una sola palabra. La hipótesis: no sabemos deliberadamente qué hacer para dar una atención humana a los pacientes. Deliberadamente, no quiere decir que no se dé. Quiere decir que a algunos les sale muy bien y otros no, y los que no a lo mejor ni cuenta se dan, y los que sí tampoco saben cómo. Bueno, pues se demostró la hipótesis. No sabemos, porque tampoco nos lo enseñan. Suponemos que al estudiar anatomía, fisiología, lo que quieran, el médico, el enfermero, quien sea, sabe dar una atención humana, y el asunto queda aleatorio. Entonces, 1, seguridad; 2, atención humana; 3, equipo. Ahorita mencionaba el doctor Borja, equipo, hablamos de equipos, ¿dónde se enseña a trabajar en equipo? Y mi ejemplo de siempre es también decir que finalmente es como si en una selección nacional de fútbol se dijera: los lunes entrenan los porteros, los martes los defensas, los miércoles los medios, los jueves los delanteros, viernes y sábado descansan, pero eso sí, el domingo juegan como equipo todos juntos bien. Bueno, ¿cuándo nos hablaron de cómo crear equipos? ¿Qué significa eso? Y último, bueno, penúltimo, dirección. Aquí veo varios temas de dirección y lo felicito, pero estamos depositando miles de millones de pesos en el sistema de salud, en directores de hospital, en jefes de servicios clínicos, en jefes de jurisdicción, etcétera. Bueno, ya no son jurisdicciones, pero que son excelentes especialistas, pero no necesariamente saben dirigir. Algunos, otra vez, lo hacen muy bien,
Pues porque se les da, pero otros no y ni cuenta se dan. Y finalmente, valores y ética. ¿Dónde queda ese tema? ¿Dónde está? ¿Cómo lo reforzamos a lo largo de toda la formación profesional de principio a fin? 4, congruencia cognitiva en lugar de disonancias cognitivas. Déjenme mencionarles nada más a manera de ejemplo, y aquí no las explico, pero lo van a entender muy bien. Primero, no hacer daño, por supuesto. Y el tema de seguridad, enfermos, no enfermedades. Sí, pero todo es en torno a enfermedades. Todo lo que debe ser aprendido es importante, sí, pero no todo es importante. Pensamiento crítico, un tema que está aquí en el programa y me parece estupendo, sí, pero acaba en en exámenes de opción múltiple. El alumno es responsable de su enseñanza. ¿Y el profesor? ¿Y el profesor? No de su enseñanza del alumno, de su enseñanza como profesor. Finalmente, convergencia en tiempos definidos. ¿Qué debe converger? Al hablar de este empate que propone la doctora, ¿qué debe ser convergente? Yo digo, tecnología. Es el motor que nos está moviendo hoy, nos guste o no nos guste. En el Instituto de Futuros tenemos un programa que llamamos Sinapsis, Sistema de Navegación Prospectiva en Sistemas de Salud. Y a través de Sinapsis estamos haciendo un registro diario, una captura diaria de todo lo que está surgiendo de tecnología en el mundo. Y cuando lo planteamos decíamos, bueno, pues sí, más o menos una vez al mes hay que actualizarlo. Es todos los días, es impresionante. Bueno, si eso es lo que está jalando al mundo, ¿qué estamos haciendo para mantener a los formados al día? Y formados me refiero pregrado, posgrado y educación permanente. Siguiente tema que debe converger: las necesidades de la población, las necesidades de las instituciones y finalmente la educación. La educación en términos cuantitativos, en términos cualitativos, perfiles profesionales, nuevos perfiles y desde luego la distribución. Y la segunda parte de esta convergencia que decía yo en tiempos definidos es que nos gusta pensar en el futuro como futuro. Para el futuro hay que hacer esto. ¿Cuándo es el futuro? ¿Es mañana o es dentro de 230 años? Y si no fijamos el horizonte, se nos va la vida en pensar en el futuro sin saber cuándo va a ser ese futuro. Entonces me parece que es fundamental fijar los horizontes temporales a donde queremos llegar y empezar a ver hacia dónde vamos a caminar y cómo lo vamos a hacer. Porque cuando empezamos con la formación de pregrado, pues ya no podemos estar apuntando a hoy. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Es como dispararle un blanco móvil. Si yo un blanco que me lanzan, le disparo al blanco, para cuando llega la bala ya se fue el blanco. Entonces, ¿hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde van las necesidades de la población? ¿Hacia dónde van las necesidades de las instituciones? Y entonces tenemos que apuntar hacia allá. Pero si no tenemos claro hacia dónde van, ¿hacia dónde estamos apuntando? Resumen, necesitamos entender que al carguero no le podemos poner alas y pensar que va a volar. 2, necesitamos enfocar, desde mi punto de vista, mejor las competencias, incorporar competencias que hoy están fuera del radar, o por lo menos en lo general, no digo que en todas las instituciones y en todas las escuelas, pero parecería que en general están fuera del radar, acabar con las disonancias cognitivas y pensar en la convergencia, en este empate, con horizontes temporales definidos. Muchísimas gracias, doctor Ruelas. A nuestros 3 expertos, que además déjenme decirles, expertos en las áreas, pero implementadores, no teóricos, implementadores y que han estado en cada uno de los escenarios. Por eso mi mayor admiración a los 3, ¿sí? Continuamos para el cierre de este tema con una última participación de los 3 participantes y poder ir cerrando. Adelante, doctor Lara. Muy amable, muchas gracias. A mí me da pie, por eso esperaba que hablaran. ¿Qué vamos a hacer nosotros los que formamos? Yo les digo, bien dice el doctor Ruelas, ¿planeamos hoy lo de mañana o lo del futuro? Yo la primera pregunta que les haría es, ¿qué tipo de profesional en salud es el que requieren? ¿En base a qué? Yo quisiera recordar las palabras del doctor Alcocer en el reto
de las necesidades para poder hablar de 4 puntos fundamentales: el número de médicos acorde a la migración, envejecimiento, población y transición epidemiológica, especialidades con menos del 50% de acreditación, estrategia nacional que regule la formación de acorde a las necesidades profesionales, distribución geográfica inequitativa de médicos en el país, necesario revisar procesos de planificación de formación de médicos, y la carrera del médico cirujano suele verse como un trámite para ser especialista como opción de ejercicio profesional. 18,000 médicos salen anualmente de las escuelas y facultades de medicina de este país. ¿Qué perspectiva tienen de desarrollo personal y profesional? ¿Cuál es la inclusión al mercado laboral de médicos generales? De los que acaban de salir, 3%. ¿A dónde van los muchachos? Van al búsqueda de la especialidad. Pero verdaderamente tenemos una distribución equitativa de especialidades y de espacios para desarrollarles especialidades. Esa es la razón. Yo soy neonatólogo y bien me diría, como dijo mi tocayo el doctor, oye, pues muy bien, faltan neonatólogos. Sí, cuando yo fui a Tapachula me dijeron, doctor, le damos base aquí, quédese ya como neonatólogo. Mire qué bonita área tenemos. Pues sí, pero no se quiere ir el neonatólogo. El desarrollo profesional individual de los seres humanos como profesionistas en salud, de todo el equipo de salud, tiene que ser revisado desde el punto de vista de la expectativa de cada uno. Ahí la pregunta clásica, díganme, ¿cuál médico o cuál enfermera a veces no tiene que buscar 2 trabajos para poder mantener equitativamente el nivel económico mínimo? Por lo tanto, yo digo que nos queda muy claro que los problemas identificados, y no solo por su servidor en ANFEM, sino por el mismo instituto, por CONACYT, por la Academia Nacional de Medicina, es el modelo de atención médica. ¿Cuál es el modelo de atención médica que queremos? Y esa es la pregunta que yo tendría. ¿En base a qué? Al perfil epidemiológico y demográfico. ¿Saben en cuánto va a incrementar el número de gentes de más de 65 años programados al 2050? Y lo dijo precisamente la Secretaría de Salud. 595% el incremento de la población. Vamos a ser muchos viejitos. ¿Cuál es el perfil epidemiológico? ¿Cuál es el perfil demográfico al que nos vamos a enfrentar para planear desde ahorita? 1, las necesidades propias de la población. Y yo creo que es muy diferente hablar de atención primaria en salud a primer nivel de atención. Discúlpenme, pero eso es algo que hemos discutido en las áreas educativas con mucha fuerza. Y efectivamente el doctor Víctor decía, la atención primaria en salud se basa en 3 particulares. 1, individualizada. 2, el hecho de la multi y transdisciplinaridad necesaria para trabajar en equipo. Imagínense ustedes que yo llego como diabético a un centro de salud que queremos plantear, porque ANFEM está planteando los centros modélicos de atención primaria en salud como una forma de modelo de atención primaria en salud para que pudiéramos nosotros resolver el 70% de los padecimientos de un país con un grupo multidisciplinar. Soy diabético, me ve el médico, me controla la diabetes, me pasa con el nutriólogo para un proyecto de nutrición, me voy con el de terapia física para poder hablar de ejercicios rutinarios y evitar precisamente su problema a futuro, con una enfermera que le esté constantemente monitorizando sus niveles, con un odontólogo que le revise los muelas a los diabéticos para que no tengan problema de infección. En fin, si logramos incluir que el equipo o el trabajo en equipo nos lleva a que ese grupo multi y transdisciplinar nos lleve al éxito de resolver el problema de más del 80% de los problemas del país. La cama de los hospitales no nos van a alcanzar. Y eso es algo que tenemos que ver. El desarrollo de la infraestructura sanitaria es muy importante plantearlo. Lo mismo que obviamente planear cuál es el retiro de nuestros jubilados. El IMSS tendría pronto un buen nivel de jubilados para este 2018 al 20, se jubila una gran cantidad. Las renuncias, o por qué no la mortalidad que tuvimos con el COVID. Por lo tanto, debemos buscar un modelo de atención que nos permita realizar estimaciones de las necesidades y de la efectividad de nuestro país. Nuestros alumnos, decía el doctor, ¿cómo los formamos en competencias? Me parece perfecto, pensamiento crítico y analítico, pero hay que permitírselos. Pensamiento creativo, motivación y autoconocimiento, resiliencia, flexibilidad, agilidad, institución,
curiosidad y aprendizaje permanente para un modelo que es dinámico. Nuestra propuesta curricular es dinámica. ¿Por qué? Porque el doctor Ronald Harden ya había explicado en su libro que la evolución del conocimiento científico es tan acelerada que mientras en 1900 teníamos que esperar 50 años para conocimientos nuevos, ahora solo necesitamos 73 días. 73 días para que me digan, hoy funciona, mañana no. La evolución de la epigenética, la farmacogenómica, nos está llevando de una manera rapidísima a tener nuevos conocimientos que permiten la obligatoriedad que nuestro sistema educativo conlleve un sistema de educación de desarrollo profesional continuo y que accedan los que salen y los especialistas. ¿Cómo integrar a los médicos de primer nivel, a los médicos de atención primaria y salud con los especialistas, educando en atención primaria y en salud también a los especialistas? Para poderlo hacer, hay que tener mayor confiabilidad en lo que estamos haciendo. Tecnología individualizada. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no llegó para preguntarnos. Va de una manera tan rápida que ayer estábamos en Cartagena viendo el avatar, la inteligencia artificial, la comunicación virtual, la resolución del médico a través de una pantalla. Bueno, pues entonces también, como bien decían, tenemos que irnos preparando para ese camino que nos va a arrastrar el resto de la humanidad. Por lo tanto, es muy importante. Quisiera dejar otra reflexión que también me parece muy importante para poder hablar de qué tipo de médicos son los que necesitamos, qué tipo de educación necesitamos, que es ahorita el médico generalista con el médico especialista. Yo quisiera que ustedes me dijeran honestamente si es normal o no. Yo lo viví con mi papá. Oye, hijo, me duele aquí. ¿Me puedes llevar con un cardiólogo? ¿Por qué? Con tu médico familiar, con tu médico general, que te resuelva y te diga y te identifique. Entonces, la práctica médica en realidades es el médico especialista contra el médico general. La medicina general contra la medicina alternativa, la medicina general contra la medicina tradicional, medicina general hasta contra homeopatía. Ese es el sistema y ese es a lo que nos tenemos que estar enfrentando para poder llevar a cabo. Otro punto que es importante, la OPS hizo un estudio muy importante que no se publicó y que tiene pendiente de hacerse. Le llamó desperdicio laboral. Si nosotros como instituciones educativas viéramos, imagínense la preocupación de avisarles que el 18% de los médicos no encuentran trabajo en su área y se dedican a otra cosa. Les va mejor. Generales. Las enfermeras tenemos casi un desperdicio laboral del casi el 35% de las que formamos. Y así le podemos seguir con las otras áreas de formación. Por lo tanto, hablar de que cómo pensar de manera integral desde el punto educativo, yo partiría de 3 conclusiones que me parecen muy importantes. Uno es qué tipo de modelo de atención médica vamos a tener, qué tipo de especialista en el área de ciencias de la salud quieren que formemos, pero que le garantice inclusión al mercado laboral y el proceso de desarrollo integral desde el punto de vista personal como ser humano, para que pudiéramos tener. Y la otra, hacer autoevaluación continua a través del acceso al desarrollo profesional continuo y, ¿por qué no?, al ingreso al mercado laboral. ¿Cuántos alumnos van a presentar o presentaron el examen nacional? Más de casi 60,000 y solo hay 18,000 plazas. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿A dónde ingresan si no pueden ingresar al sistema de salud? Por lo tanto, yo creo que con esos 3 puntos quisiera concluir que en México el número total de médicos y médicos generales y especialistas se desconoce con exactitud. Lo que tiene registrado está por debajo de los estándares internacionales y habrá que confirmarlo. En la distribución geográfica de los médicos generales y especialistas se observa una significativa desigualdad entre entidades federativas. Hay 3 psiquiatras en Chiapas y es un problema de salud mental que viene en camino. El aumento de especialistas en la mayoría de los casos es inercial y con escasa planeación, lo que impide cubrir las necesidades de atención médica y pensar en el proyecto de sistema de salud en una atención primaria en salud. Debemos planificar considerando situación epidemiográfica, esperanza de vida, mortalidad en sistemas de salud y en educación, el número de escuelas, así como la matrícula, porque también puedo pensar que aquí tengo una marca negra, la matrícula, en mis escuelas. Se ha incrementado la formación de médicos generales y especialistas, mujeres, feminización, una preocupación que tenemos constante. El 65% de los que estudian medicina son mujeres y ello conlleva otro tipo de observación al desarrollo personal.
Se debe reconocer los estándares nacionales e internacionales para medicina general y especialistas. En los próximos 15 años se jubilará a cerca del más del 25 al 30% de nuestros especialistas. Y repito lo que dijo el doctor Ruelas, planeamos hoy para mañana, lo que ustedes me digan que haga ahorita sale hasta dentro de 6 años. Gracias. Doctor Borja, ¿perfil definido o indefinido? Yo creo que no es tan fácil planear a futuro si no hacemos las intervenciones también en los servicios para recibir a ese tipo de personal. Creo que en el pasado hemos cometido algunos errores también en nuestro sistema de salud en la formación de los recursos, y yo lo experimenté en el IMSS. Tenemos la formación del médico familiar, que fue de vanguardia cuando se diseñó esa formación, y los mandamos a dar consulta solo curativa. Tienen que ver 24 pacientes, entre 20 y 24, y solo ven la consulta curativa porque no tienen tiempo de hacer el resto de la evaluación familiar, ver al grupo familiar y las cosas que les enseñamos en la formación. ¿Qué hacemos con el médico de salud en el trabajo? Lo formamos en seguridad de higiene, lo formamos también ahora en cuestiones de salud ambiental, y se dedica en su mayoría solo a a calificar accidentes de trabajo, decir sí o no de trabajo o decir si es o no inválido, y eso hace en sus 8 horas laborales. Bueno, 6. Tenemos a la enfermera obstétrica, a las licenciadas en enfermería que también tienen labor de obstetricia, y no les dejamos atender partos en nuestras unidades. Tenemos un diseño de programa preventivo de Prevenims, que dividió un consultor para la enfermera, otro para el médico, y no trabajan en equipo. No les damos el tiempo para trabajar en equipo. Por un lado, la enfermera hace su programación de muchas horas solo para sus detecciones y las intervenciones de promoción de la salud, pero no tiene tiempo para platicar con el médico cuántos de estos pacientes vio, cómo los pueden trabajar en equipo, porque a las 8 de la mañana que llegan el lunes ya tienen la fila, y el médico familiar también. Necesitamos modificar el proceso de atención e impulsar esta labor. ¿Y por qué formamos al médico familiar que atendiera también la parte preventiva? ¿Por qué en de salud en el trabajo? Porque lo necesitamos. Entonces necesitamos este personal, pero también necesitamos modificar nuestros servicios. En el modelo teórico que tenemos en el Más Bienestar está planteado esto, pero ahora lo tenemos que llevar a la realidad. Por ejemplo, en primer nivel tenemos el médico general o médico familiar o generalista, que se le llame, cualquiera de como lo vayamos a formar, y esa es una discusión que tenemos que tener en las unidades médicas, tanto urbanas como rurales. ¿Queremos un médico general o queremos un médico familiar o queremos un médico con otras especialidades que se les ha llamado? Pero también tenemos una enfermera clínica y otra enfermera comunitaria, y tenemos que efectivamente ver que estos trabajan así y que trabajen con el promotor y con los voluntarios de la comunidad para acceder a la comunidad, y que la comunidad pueda tener una interacción, que conozca cuál es su médico, y que el médico y enfermera, el equipo de salud, conozca a su comunidad y que vea que efectivamente conozca cuántos niños tienen las vacunas, cuáles niños no nominalmente, pero para eso les tenemos que dar las herramientas. Tenemos que tener un médico que pueda acceder. No podemos pensar que en el 2023 no deban tener una computadora con un listado de su población para poder intervenir efectivamente. Pero en algunos lugares todavía no tenemos eso, todavía no tenemos la conexión, pero creo que tenemos que trabajar de manera conjunta en la formación y en cuál es el campo de acción, como mencionaba el doctor Ruelas y como mencionaba el tocayo.
ofrecer las condiciones para el mejor ejercicio de la población y finalmente es para mejorar la atención de la población. También yo a veces soy muy escéptico de dar muchos cursos y decir que hemos capacitado 400,000 médicos en atención primaria o que más de 250,000 han tomado el curso de seguridad del paciente, o cuando dimos los cursos de atención a la diabetes para médicos y enfermeras en el IMSS. Las calificaciones al egresar eran excelentes y si uno iba a los 3 meses y volvía a hacer el examen salían muy bien. Pero ¿qué estaban haciendo en la práctica? Algo muy distinto a lo que decía en el curso. No se actualizaba la dosis, no se actualizaba el medicamento, no se le daba la continuidad adecuada. Entonces tenemos que trabajar en equipo para ofrecer las condiciones que a la par que se le forma al personal, se den las condiciones para mejorar la atención. Y es uno de los problemas que hemos tenido en la implementación del IMSS Bienestar, pero que estamos trabajando en ello. Dimos capacitaciones a la mayor parte de los médicos y enfermeras que se incorporan con nosotros, pero ya hace 6 meses y no hemos cambiado las condiciones de trabajo. Entonces, no basta capacitar, no basta formar, sino también ofrecer las condiciones adecuadas para ejercer e implementar adecuadamente esto, porque si no hay una disociación cognitiva terrible. Y nosotros que estamos al frente de los servicios debemos reconocer que debemos ofrecer estas condiciones para que el personal sea suficientemente creativo y realmente aplique cómo lo formamos. Gracias, doctor Borja. Doctor Ruelas, el objetivo no es la capacitación solamente ni la formación, es un medio. El objetivo es el despliegue de la mejora y que se impacte en la salud poblacional del tema que estamos hablando. ¿Cuál sería su conclusión y su cierre al respecto? Tienes toda la razón, Caro, y concluiré justo reforzando lo que acabas de decir y que tiene que ver fundamentalmente con lo que acaba de decir al final el doctor Víctor Hugo Borja. No basta con capacitar, no basta con establecer normas. No basta a veces ni siquiera con supervisar. Pero déjenme primero hacerles una invitación y después una propuesta. La invitación tiene que ver con una iniciativa que tomó la Academia Nacional de Medicina a principios de este año y que se denomina un sistema de salud basado en valor hacia 2043. Esto es un conjunto de actividades que estamos teniendo desde ya en la Academia. La invitación la hago, por supuesto, a nombre de nuestro presidente, el doctor Germán Fajardo Dolce, quien conocen todos ustedes, y en nombre propio como expresidente de la Academia y coordinador del proyecto. ¿Por qué hacia 2043? Lo acabo de explicar. ¿Y por qué esa fecha? En 2043, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud cumplirán 100 años. La pregunta es, ¿qué queremos para entonces? ¿Queremos parches? ¿Queremos tendencias o rutas tendenciales? ¿Queremos innovaciones? ¿Qué queremos? Y más nos vale empezar a construir desde ahora para jalar el presente desde un futuro deseado. Esta serie de actividades incluyen un congreso para el 25 y 26 de enero, que será híbrido, un congreso internacional con el mismo título, un sistema de salud basado en valor hacia 2043, en donde hemos invitado a 6 ponentes, nada más. 6 ponentes que vienen de 6 países, y 6 países de los cuales hemos escuchado hablar, en algún caso mucho: Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Canadá, Chile y Colombia. Y para llegar a ese congreso hemos organizado una serie de actividades previas para tratar de definir nosotros mismos qué queremos hacia el 2043 y preparar las preguntas que queremos que nos respondan. ¿Qué han hecho? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué no hubieran hecho? Etcétera, para que sea un verdadero ejercicio de benchmarking hacia el 2043. Y después del Congreso viene otra serie de reuniones sobre varios temas que ahora menciono para resumir, adaptar o adoptar y generar una estrategia a 2043. Los temas incluyen, por supuesto, condiciones de salud de la población,
tecnología, formación de recursos humanos, diseño de la organización del sistema de salud, financiamiento, etc. Son 8 temas. Entonces están cordialmente invitados todos, seguramente se dará a conocer, se hará difusión para que se puedan conectar. Son 2 días en donde tendremos estos 6 personajes hablando de sus sistemas de salud previo a este análisis nuestro y previo a lo que haremos también para concluir este ejercicio. Esa es la invitación. Pero les tengo una propuesta, Caro, pensando en el entorno en el que se iba a dar esta sesión. Y déjenme darles un antecedente. Hace exactamente 40 años, en 1983, el doctor Soberón, entonces secretario de Salud, y que acababa de ser rector de la UNAM, propuso la creación de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, lo que ya todos conocemos hoy como la CIFRUS. Bueno, y recuerdo vívidamente la frase del doctor Soberón. Yo tuve la oportunidad de vivir muy cerca del doctor Soberón y desde entonces decía que la CIFRUS era para acabar con las recriminaciones mutuas, así lo decía él. Y decía, es que las instituciones se quejan, las instituciones de salud se quejan con las instituciones educativas de que les mandan estudiantes mal formados. Y luego las instituciones educativas les reclaman a las instituciones de salud, pues que no les dicen qué quieren, ¿no? Entonces, para acabar con esas recriminaciones mutuas, formó la CIFRUS. ¿Qué ha pasado con la CIFRUS a 40 años de distancia? Me parece que pues se ha enfocado en 2 grandes temas, para bien o no, no lo sé. ENARM, sin duda, un instrumento que pues, nos ha permitido navegar entre todas estas turbulencias de la formación de especialistas, y la dictaminación de solicitudes de programas académicos en las instituciones educativas. Fui responsable de la CIFRUS como subsecretario durante 6 años. Intenté abrir un poco más el espectro de acción de la CIFRUS, no pude. Y no pude porque está tan arraigado el trabajo que hace la CIFRUS para el ENARM, que es prioritario sin duda, y para la revisión de programas, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel federal, sino a nivel estatal, que pues fue muy difícil abrir la nuez, romper la nuez y que entraran a otros temas. Bueno. Y yo creo que no estamos en el momento tampoco de querer cambiar la CIFRUS. No sé ni siquiera si se pudiera. Mi propuesta es muy concreta. Aquí yo veo a 3 personajes clave de lo que debería ser un análisis estratégico de la formación de recursos humanos hacia el futuro, que no es el caso de la CIFRUS hoy. Y no veo cómo lo pueda hacer, porque están saturados de cosas. Permítanme proponerles la creación de algo que yo llamaría un grupo de educación convergente, en donde este grupo no necesita una estructura formal con presupuesto que dependa de una institución. Está el Instituto Mexicano del Seguro Social, está IMSS Bienestar, está la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, y ojalá se pudieran sumar de otras profesiones para analizar primero, cómo hacer convergente la educación, cómo empatar las cosas. Y eso requiere un análisis más profundo, de más tiempo del que puede tomarse en un congreso de esta naturaleza. Hace años proponía yo algo que llamé el CENECA, un sistema educativo enfocado en calidad, en donde había 2 conos que se encuentran desde 2 vértices, educación, atención. Y en esos conos, en el centro, está el área de máxima calidad. Lo que se enseña dentro de esos 2 conos son muchas cosas que no contribuyen a la máxima calidad. Y después esos conos se proyectan hacia afuera, porque también se enseñan muchas cosas que no tienen ningún fundamento científico a veces, y se hacen muchas cosas en las instituciones que tampoco tienen evidencia científica. Bueno, eso hay que saberlo y excluirlo, quedarse con lo que está en medio, y lo que está en medio enfocarlo en el centro, en un área de máxima calidad. Bueno, si ustedes se reúnen y forman un grupo de esta naturaleza, creo que se podría avanzar mucho más allá de todo lo que se pueda enriquecer durante este evento, que me parece ya per se muy rico. ¿Qué temas debe haber allá adentro? Pues cosas como las que hemos mencionado hoy aquí, las que tú has propiciado y las que se van a analizar aquí.
pero no solamente en un evento de 4 días o de 5 días. Y esto debiese concluir con una estrategia, pero también usando estrategia en el sentido que debe tener, no como una palabra que nos gusta usar, sino con el expertise que requiere hacer estrategia. ¿Quién sabe hacer estrategia? Bueno, pues jálenlo, llévenlo. ¿Cómo se hace una estrategia a largo plazo? ¿Y cómo se construye todo esto? ¿Qué, quién, cuándo, cómo, con qué? Y después, ciencia de la implementación. Y tiene que ver con tu pregunta y con el comentario de Víctor Hugo. Porque se nos hace muy fácil lanzar una norma, poner supervisión de la norma, o dar cursos, como bien decía el doctor Borja. Y luego, pues luego van a ocurrir las cosas. Pues no ocurren. Y no ocurren porque no sabemos implementar tampoco. Y ahí está todo lo que hay adentro en ciencia de la implementación: manejo del cambio, cultura organizacional, liderazgo, diseño organizacional, que hay que saber para que eso que se diseña funcione y no se quede en el aire. Entonces, concluyo, mi propuesta concreta sería que ustedes pudieran formar cuanto antes, así en este ámbito, en este ambiente de camaradería, de convergencia que ya creaste, que existe, en donde pues todos se conocen, se reúnan, creen este grupo y que la CIFRU siga haciendo lo que ha hecho y lo haga cada vez mejor. Y este grupo se dedique a ver hacia adelante. Y cierro con la frase que tenemos en el Instituto de Futuros: seamos capaces de atrevernos a imaginar lo impensable para lograr lo imposible. Gracias. Pues bien, yo tengo que cerrar. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado desde hace rato, pero me viene a la mente planeación estratégica para la implementación efectiva. Es muy importante las tareas, las actividades que tenemos. Les decía, para mí era muy importante abrir este foro con esta mesa porque justo es el preámbulo de un análisis, de una discusión, de algo que a lo mejor todavía no hemos formalizado, pero que tras bambalinas hemos estado los aliados, los responsables de muchas de estas cosas trabajando, pero sin duda se requieren formalizar por el bien de la atención a la salud. Agradezco infinito a los tres y les pido un fuerte aplauso a estos maravillosos maestros, expertos y ponentes. Gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Carolina del Carmen Ortega y su panel de expertos, y hacemos entrega de sus obsequios y reconocimientos.